se abre la sesión. Hola, estamos votando el tema de la ley Gabriela, discúlpame. Hola, hola. Cuenta, señora secretaria. Tenemos, señor presidente, un comparado que elaboró el asesor del Ministerio de Agricultura, don Andrés Meneses, en que está el reglamento de los sanitarios, el códex, la propuesta preliminar de los parlamentarios con las materias que han llegado a acuerdo y las observaciones de la OMC. Además está el texto proporcionado también por los representantes, los asesores de sus señorías, que debiera tener un consenso con las materias destacadas en amarillo, las que están en discusión. En la tercera columna está el texto de acuerdo entre los diputados y senadores que trabajaron la propuesta. Eso no significa que esté formalmente ratificado, por tanto tendríamos que revisarlo. Entonces, como lo ha dicho Jimena, en la primera está el reglamento sanitario de alimentos, el códex y las observaciones de la OMC en la cuarta columna. Entonces deberíamos ir ya leyendo el articulado y ir viendo dónde tenemos consenso. Yo propongo que los asuntos controversiales donde no haya acuerdo los dejemos para el final, pero tratemos de aprobar la mayor cantidad de textos en la medida que haya consenso. Le damos la palabra a Andrés Meneses. Gracias, presidente. Efectivamente, tal como señaló la secretaria de la Comisión, el proyecto fue enmarcado dentro de un comparado que alinea o trata de establecer puntos de referencia con 4 aspectos. El primero, el reglamento sanitario de los alimentos, cuáles son las definiciones que hoy día ya tenemos puestas ahí a nivel reglamentario. Algunas son coincidentes con el códex, otras no tanto. Por eso es que la segunda columna establece cuáles son las definiciones que hoy día contiene el códex alimentario. En la tercera columna aparece el proyecto fusionado, o por lo menos una versión preliminar de esa fusión entre el proyecto presentado en la Cámara y el proyecto presentado en el Senado. Las partes destacadas en amarillo significa que todavía no se produce un acuerdo entre ambas corporaciones con respecto a lo que está destacado, y en la última columna aparecen las observaciones de la OMC que subsisten sobre ese texto preliminarmente fusionado entre ambas cámaras, y por lo mismo es que nos parece que es una forma lo más didáctica posible de poder enfrentar y asimilar todos los antecedentes que hay que tener a la vista al momento de discutir este proyecto. Gracias, presidente. Bueno, vamos a empezar entonces por el artículo... Sí, diputado Hernández. Yo quisiera colocar también una moción de cómo discutir esto. Yo quisiera leer el proyecto, ir leyendo artículo por artículo y ver cuáles son los puntos de desacuerdo que tenemos entre la Cámara y el Senado, de tal forma de poder despejar eso. Y una vez despejado eso, entramos a hablar del tema de la OMC. Mi impresión es que nosotros aquí no estamos derribando el comercio internacional de ninguna manera, ni siquiera hacemos nada, digamos, en contra de eso, sino que estamos tratando de que los consumidores tengan mayor información. Ese es mi objetivo principal, y creo que es el de todos los que estamos aquí presentes. Por lo tanto, yo sugiero ese camino, que es mucho más rápido, más claro, y que podemos avanzar más rápidamente. Vamos viendo artículo por artículo. ¿Sí? ¿Va leyendo la secretaria? Sí. ¿Sí? La propuesta... De 4 columnas. Por el de la propuesta parlamentaria preliminar. El documento sobre el cual vamos a trabajar es el de 4 columnas, no el de 3. El que tiene amarillo lo que estamos... Ya, perfecto. Ya. Proyecto de ley. Entonces, artículo único. Agréganse en el Código Sanitario, contenido en el decreto con fuerza de ley número 725 del Ministerio de Salud, promulgado el año 1967, publicado el año 1968, los siguientes artículos 105 bis, 105 ter, 105 quater, 105 quinques y 105 sexis. Propongo que demos por aprobado el artículo, pero la mención a los artículos la dejamos para el final, porque ahí vamos a ver cuántos nuevos 105, o sea, cuántos nuevos artículos 105 vamos a aprobar. Sí. ¿Habría, sí?
Gracias. Con respecto a este primer artículo, lo que el Ejecutivo plantea es que para efectos de la agilidad y para efectos de la mirada de etiquetado y como consecuencia, como acaba de señalar el diputado Hernández por su intermedio, la necesidad de informar lo mejor posible al consumidor, creemos como Ejecutivo de que lo más conveniente es adoptar la modalidad del proyecto o los proyectos de la Cámara de Diputados, es decir, aquellos que plantean esta ley o este proyecto como una ley independiente y no una agregación de artículos al Código Sanitario. ¿Por qué? Porque en la medida en que las definiciones que tengamos en esta ley sean consistentes con el Código Sanitario y con las definiciones que ya están contenidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, esta ley va a quedar enfocada a lo que estrictamente está referido o inspirado, que es informar adecuadamente a los consumidores acerca de cuál es el contenido o las características de los productos o productos lácteos o leche que están comprando. Es por eso que el Ejecutivo sugiere que esta ley... ¿Perdón? ¿Cuál sería el encabezado de la redacción? Porque usted está proponiendo no aprobar este artículo único. Más que sugerir no aprobar, presidente, sugiero que... Lo que usted está proponiendo es que se acoja la propuesta de la Cámara de Diputados. Así es. Que no es modificar el Código Sanitario sino que una con ley varios nuevos artículos 105, PIS, etcétera. Así es. Sino que una ley independiente. Eso es lo que está proponiendo. Efectivamente. Entonces, la pregunta es cuál sería el encabezado en caso de que no aprobáramos este artículo único. Sería el siguiente: la presente ley, artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer normas sobre elaboración, denominación, comercialización y etiquetado de la leche y productos lácteos. Así es. Senadora Aravena. La verdad es que yo no estoy de acuerdo con la postura. Yo creo que aquí no es solamente un tema de información al consumidor, sino que también hay un tema sanitario incorporado, de proceso, digamos, incluso agroindustrial, de alimentos, y por lo tanto creo que debe mantenerse como se había planteado en el Código Sanitario. Esa es la opinión. No es solo un tema informativo, no es solo de un tema de derecho al consumidor, va más allá que eso. Andrés Meneses. Gracias, presidente. Efectivamente, hoy día las definiciones que se están estudiando o proponiendo para avanzar con esta ley son consistentes, por no decir idénticas, a las definiciones que hoy día ya contiene el Reglamento Sanitario de los Alimentos e incluso más ajustadas aún a lo que dice el Códex Alimentario, porque ustedes saben que hoy día la definición de leche que está contenida en el Reglamento Sanitario de los Alimentos no es la misma que la que está en el Códex y, por lo tanto, una de las recomendaciones que han hecho los países que hicieron observaciones a este proyecto fue justamente ajustar la definición de leche que hoy día tiene la normativa chilena a la definición que está en el Códex, en cuanto a que por leche tenemos que entender el producto de cualquier animal de abasto o cualquier animal lechero y no limitar la definición solamente a la leche de vacas. En consecuencia, hoy día todas las infracciones de tipo sanitario que se puedan cometer ya están recogidas por la normativa sanitaria. Por lo tanto, nos parece más conveniente como Ejecutivo y también seguramente los diputados autores del proyecto tendrán una opinión similar, que dejar esta norma establecida como una ley independiente, asumiendo que de todas maneras siempre una infracción de tipo sanitario va a ser tomada por las autoridades sanitarias, nos parece más conveniente, repito, dejar esta ley en carácter de independiente y orientada estrictamente a un tema de etiquetado. Gracias, presidente. Diputado Hernández. Presidente, esta definición se toma de acuerdo a una resolución del Servicio Nacional de Salud que modifica el Código Sanitario de los Alimentos. Y eso va a estar en práctica el próximo año. Por lo tanto, podríamos, si sacamos una definición distinta, va a estar en contradicción de lo que está planteando el mismo Ministerio de Salud actual. Por lo tanto, nosotros creemos que esta es la definición correcta. Creo que tampoco estamos dañando ni las definiciones internacionales, es absolutamente comprensible. ¿Se refiere al artículo único? Leche es la secreción mamaria normal, exenta de calostro. No. Estamos... No hemos pasado en la primera valla. Estamos... a ver, voy a contextualizar lo que estamos... Artículo único. Sí. Hay una propuesta de artículo único que es de la senadora Aravena, que plantea que esta ley sea una modificación del Código Sanitario agregando varios nuevos artículos número 105. Ya. 105 bis, ter, etcétera. Y la propuesta del Ejecutivo es que esta ley no sea una modificación del Código Sanitario agregando estos nuevos artículos, sino que sea un proyecto completamente independiente.
y por tanto plantea que en vez de un artículo 1 único donde se hace referencia a estos nuevos artículos, hay un artículo primero que señala: la presente ley tiene por objeto establecer normas sobre elaboración, denominación, comercialización y etiquetado de la leche y productos lácteos. Entonces, lo que tenemos que definir antes de partir es si esta ley va a ser una modificación del Código Sanitario o va a ser una ley independiente. El Ejecutivo dice que de todas formas, siendo ley independiente, en caso de incumplimiento se aplicaría las sanciones, la normativa sanitaria. Eso es lo que plantea el Ejecutivo. Entonces, estamos recién en el artículo primero o artículo único. Eso es lo que estamos resolviendo. La senadora Aravena propone que mantengamos la propuesta de que sea una modificación del Código Sanitario. El Ejecutivo plantea que sea una ley completamente independiente. Sobre eso se ofrece la palabra. Pero la ley tiene un rango superior al código. Sí. Sí, presidente. Que nos quedemos con la idea, presidente, de lo que plantea el Ejecutivo, yo concuerdo. Pero... Presidente, no, mi única observación es respecto del objetivo que queremos cumplir, porque entiendo yo no soy abogado, pero entiendo yo que la ley tiene un rango superior al código. Entonces, si queremos... ¿Ah? Bueno, por eso es que eso es lo que hay que discutir. Si nos interesa que haya más efectividad, dejémoslo en donde sea más efectivo. Si es en el código, si no es a través de la ley. Presidente. Hernández. Aparentemente, lo que plantea el Ejecutivo tiene mayor preeminencia la ley, pero evidentemente aquí hay una situación distinta. Hay un proceso en los siguientes artículos de trazabilidad que lo recoge mejor el Código Sanitario. Entonces, cuando se habla de trazabilidad, significa desde el origen hasta, o desde el país de ordeña, para ser más explícito, hasta el consumidor. Entonces, ese es el punto que interesa en este proyecto de ley. Por lo tanto, si nosotros estamos prefiriendo que se acoja el Código Sanitario, es por esa situación. Yo también quiero hacer mención, perdone, presidente, que este trabajo ya lo habíamos hecho con el equipo de profesionales que fueron destinados con la Cámara de Diputados, digamos. Esto se había acordado ya en términos de que efectivamente, tal como dice el diputado, este proyecto viene a vincularse mucho con el tema de trazabilidad y por lo tanto eso está vinculado y el código sigue siendo ley también, ¿no? O sea, el código no tiene, digamos, una menor validez en el punto de vista de la fiscalización y la aplicación. Por lo tanto, yo le pediría, presidente, que más allá de que no entiendo bien todavía, quizás no escuché bien cuál es el argumento concreto para no incorporarlo al Código Sanitario de parte del Ejecutivo. ¿Cuál es el argumento? ¿Qué es mejor? ¿Por qué es mejor tenerlo en forma independiente? Andrés Meneses. Gracias, presidente. Por su intermedio, la senadora Aravena, porque desde el principio todos los proyectos que estamos estudiando ahora, los tres, dos de ellos fusionados y uno del Senado, se plantearon como una idea de informar lo mejor posible al consumidor. Y evidentemente que esa información tiene que ver mucho con la trazabilidad, que es el origen del producto con el cual se elabora esa leche o ese producto lácteo. En cuanto a la trazabilidad en sí, si nosotros revisamos los artículos 105 quinques y 105 sexies de la propuesta parlamentaria preliminar, aun cuando estén en una ley independiente, ya son normas homólogas a las que hoy día ya establece el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Por lo tanto, el tema de la trazabilidad para efectos del etiquetado y posterior comercialización de ese producto queda completamente salvado, sin perjuicio de que en caso de producirse alguna infracción de tipo sanitario, como por ejemplo comercializar productos que estén vencidos o productos que hayan visto interrumpido en algún momento su cadena de frío, de manera que amenacen en la equidad de esa leche o de ese producto lácteo, o evidentemente que en casos como ese va a intervenir la autoridad sanitaria, tanto de oficio como a petición de parte. Por eso es que nosotros consideramos que es más liviano y más conveniente para la vocación misma del proyecto orientarlo de la forma en la que plantea la Cámara de Diputados, es decir, a través de una ley independiente, porque de todas maneras esta propuesta parlamentaria preliminar puede contener una norma residual que diga que, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la autoridad sanitaria o a la autoridad de economía en materia de validez de la rotulación del producto alimenticio de que se trate, de todas maneras va a intervenir la autoridad que en ese
ámbito corresponda. Si estamos viendo un problema relacionado con una leche que está vencida, bueno, en ese caso entrará el Seremi de Salud. Si estamos viendo un problema de inconsistencia entre lo que aparece en la etiqueta y lo que está dentro del frasco, dentro de la caja de ese respectivo producto, entonces me imagino que tendrá que entrar el SERNAC con todas las facultades que ese servicio tiene y que, por cierto, tiendo a pensar que son de más rápida reacción que la Seremía de Salud. Gracias, presidente. Yo no voy a hacer digamos, un juicio sobre cómo funciona la Seremi de Salud, eso no me corresponde, pero sí también explicarle, Andrés, que este artículo, del momento que esto ya se había acordado, o sea, ya no es ni de diputados ni de senadores. Hoy día estamos trabajando en una comisión mixta con una redacción que de alguna manera nos acomoda artículo por artículo a ambas cámaras. No, aquí no estamos discutiendo si hay una mejor que la otra, sino más bien estamos hoy día tratando de llegar a acuerdo, o sea, ya llegamos a un acuerdo preliminar. Ahora, está bien, es súper legítima la posición del Ejecutivo, no sé. Yo creo que aquí los autores de la ley son los que tendrían que empezar a aclararnos mejor en la posición, porque yo veo que este es un proyecto que lo vienen trabajando ya hace un tiempo y hay diferentes autores. Entonces, ¿para dónde apuntan los autores? Me gustaría que lo aclararan más que nada, porque yo entiendo perfectamente lo que dice el Ejecutivo, pero también entendí lo que está diciendo el diputado, porque creo que son como dos caminos. Aquí yo veo dos caminos, y dos caminos para una misma ley o para modificar el Código Sanitario. No sé qué, yo creo que la ley es más importante, está por sobre el Código, me da la impresión. La ley está por sobre el Código, me da la impresión. No es un error pensar. ¿Sí? Ambas son leyes del mismo rango jerárquico. Ya. Si es que hubiera una ley, si es que fuera una ley separada, habría un principio de temporalidad y hay principio de especialidad que haría que primara la normativa que estamos ahora aprobando. Pero el código es ley de la República. La única diferencia entre un código y una ley común y corriente es que el código es una sistematización de una determinada materia regulada por una ley. Y por eso es pero la ley, el código es más interno y la ley es más, está recibiendo también lo que pasa a nivel internacional, ¿no? No. Son iguales. La diferencia es que estando en el código se aplicarían todas las disposiciones del código pertinentes a la materia. Si fuera una ley independiente habría que hacer referencia o remisión a las disposiciones del código si quiere se aplicar una ley independiente. Diputado Espinosa. Muy breve. Yo creo que es mejor, ¿no es cierto?, desde mi punto de vista, una ley independiente que incorporar el reglamento sanitario, primera cosa. Lo que plantea el diputado Hernández, si bien tiene importancia, el tema de la trazabilidad es muy difícil de poder establecer, de fiscalizar. Eso lo conversamos, lo discutimos en innumerables oportunidades. Desde mi punto de vista debiese ser como lo propone el Ejecutivo, porque aquí es un tema sanitario y comercialización, como estaba propuesto también en la iniciativa de la Cámara. Senadora Aravena. Quizás lo que debiéramos transparentar es qué lo que queremos cuando planteamos que esté en un lugar u otro, si es código sanitario, o sea, si es el tema código sanitario o no, porque quizás lo que hay detrás y que es legítimo también plantear es quién es más efectivo para la fiscalización de esta normativa que hoy día estamos promoviendo, la Seremi de Salud o SERNAC. Porque ese es el tema, planteémoslo directamente, si es que efectivamente queremos que esto se haga carne y que tengamos un beneficio para la comunidad, ¿quiénes tienen mayor cobertura, mayor experiencia para efectivamente fiscalizar lo que queremos que ocurra? Porque claramente al sacarlo del Código Sanitario, quien tendría que fiscalizar sería el SERNAC. Mirado el punto de vista de lo que usted plantea, que de alguna manera lo que estamos viendo es que esto es solamente una ley vinculada al consumidor y dejamos de lado un poquito lo que tiene que ver con el tema sanitario. Ahora, yo personalmente tengo que transparentar, creo que la experiencia que tiene hoy día la Seremi de Salud respecto a los temas es mucho mayor que la del SERNAC y también tiene mayor cobertura y mayor cantidad de personal que permita que nos dé mayor tranquilidad que esto sea fiscalizado. Ahora, si hay algo que se fiscaliza en Chile, no solo por los ámbitos públicos, sino también por los privados. O sea, si hay un producto que tiene trazabilidad hasta desde el punto de vista microbiológico cada vez que se compra en un camión, en un potrero, digamos, donde se produce leche, es ese. No, creo que es de los productos más
más verificados, más inspeccionados y con mayor nivel de trazabilidad en Chile es la leche, que estamos hoy día viendo células somáticas y contaminación biológica cada vez que sacamos un camión de un campo, por lo tanto, y eso todo está vinculado a los laboratorios que tienen las lecheras en Chile y supervisado también por el Servicio de Salud. Entonces existe un mecanismo bastante, con una aplicación de años de historia en Chile que permite que, del punto de vista de la trazabilidad, no tengamos más que estar tranquilos que el Servicio de Salud va a poder hacer su trabajo. O sea, el SECNAC no tengo idea cómo podría hoy día, con todo el trabajo que tiene y con el poco personal que tiene, al menos en mi región, poder estar supervisando este tipo de ley. Andrés Meneses. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, la senadora Aravena, porque, senadora, hoy día el SECNAC cuenta con una plataforma de la cual la autoridad sanitaria carece, que son fundamentalmente las asociaciones de consumidores. Ellas hacen un trabajo bastante intenso en materia de pesquisa de algunos problemas que se pueden producir en relación con el rotulado de los alimentos. No olvidemos que actualmente en Chile la normativa de etiquetado de alimentos destinados al consumo humano está radicada en el Ministerio de Economía a través del Decreto Ley 297, el cual a su vez también contiene una serie de definiciones o una serie de instituciones que son perfectamente consistentes con lo que hoy día tiene o lo que hoy día está escrito en el Códex Alimentario. Y por lo tanto nos parece que, de nuevo, si la vocación de este proyecto es informar adecuadamente al consumidor para efectos de un producto que está siendo puesto en el mercado, para un producto que va a ser comercializado en función de la trazabilidad, normas que también ya contiene el proyecto que estamos discutiendo, nos parece que el encadenamiento normativo que es susceptible de ser fiscalizado por la autoridad encargada de vigilar el etiquetado de los alimentos es el adecuado y por lo mismo, insisto, nos inclinamos por la propuesta de la Cámara de Diputados. Además, perdón, presidente, y además también tenemos que considerar que desde el punto de vista sanitario, todas las infracciones que se puedan cometer en cuanto a comercialización de productos que pongan en riesgo la salud de las personas hoy día ya está debidamente recogido en la normativa sanitaria. Por lo tanto, insisto en enfocarnos en la mirada de mejor información al consumidor, dado que hoy día contamos con asociaciones de consumidores bastante fuertes que están constantemente vigilando la veracidad de lo que contengan algunos etiquetados. Gracias, presidente. Entonces el debate es otro. El debate es cuál es el órgano competente para fiscalizar esta ley. Y ese es el debate. Así es. Digo Presidente. Yo, para que resolvamos ese tema, porque... Presidente. Sí, le doy la palabra inmediatamente, diputado Hernández. Porque el efecto de incorporarlo al Código Sanitario sería cuál es el órgano competente que fiscalizaría el caso de incumplimiento de la regulación de etiquetado. La propuesta del Ejecutivo es que sea el CERNAC y la propuesta de la senadora Aravena es que sea la Seremía de Salud. Ese sería, en definitiva, lo que habría que resolver. Le doy la palabra al diputado Hernández y después a Andrés Meneses. En el caso de que se plantee el CERNAC, ¿cuál es la propuesta que tiene el Ejecutivo para fiscalizar todo este camino? O sea, porque claramente no es solo escuchar de que el CERNAC se haga cargo, sino que cómo se fiscaliza, cómo se realiza. Porque en definitiva, hoy día tenemos un background con el Código Sanitario y la autoridad sanitaria que puede perfilar claramente qué es lo que significa desde el origen. Las leches que llegan acá son en este momento fiscalizadas por el Servicio de Salud. O sea, eso está claro. Entonces, estamos dando una señal distinta. Yo creo que pueden actuar ambos, pero en caso de que quede en esta ley el CERNAC, ¿cuál es la propuesta que ofrece el Ejecutivo para fiscalizar? Porque de otra forma me entraría en duda. Primero el diputado Espinosa y después... Lo mismo, en la misma línea. ¿Cuál es la propuesta del Ejecutivo para fiscalizar? Yo creo que el rol de ambos, tanto la Subsecretaría de Salud como CERNAC, son importantes, pero hay que definir lo que dice el diputado Hernández. Andrés Meneses. Gracias, presidente. El diputado Hernández tiene mucha razón cuando señala que hoy día Salud se hace cargo de lo que tiene que ver con la elaboración e importación de la leche. Pero, insisto, lo hace desde un punto de vista sanitario, porque esas son las competencias del Ministerio de Salud y sus servicios asociados. Por lo tanto, cuando estamos hablando de etiquetado, estamos hablando más bien de un aspecto que tiene que ver con la forma de comercializar un producto en cuanto a la consistencia que tiene que existir entre la etiqueta de ese producto y el contenido del mismo.
Por lo tanto, si nos vamos a las disposiciones finales de la propuesta parlamentaria preliminar, el último inciso del último artículo permanente, ese que dice que las infracciones al presente título serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el libro 10º de este Código, evidentemente que esa norma lo que está sugiriendo es que de haber una infracción de tipo sanitario a las normas de esta ley que ahora estamos escribiendo, evidentemente que va a entrar el Servicio de Salud con todas las facultades que le tocan en este punto. Pero la pregunta es, ¿qué va a ocurrir en caso de que la infracción no tenga que ver con un aspecto sanitario, sino que más bien con un aspecto de rotulado? Cuando, por ejemplo, se rotule como leche a aquel producto que en realidad es de origen vegetal, cosa que ya se ha presentado en la jurisprudencia y que este proyecto deja completamente a salvo, limitando la definición de leche solamente a aquel producto de origen animal. Por lo tanto, nos parece que, respondiendo directamente a la pregunta, lo que debiera decir la norma es que cada autoridad debiera hacerse cargo de cada infracción en el ámbito de sus competencias. Si la infracción es de índole sanitaria, en ese caso entrará salud. Si estamos ante una infracción de etiquetado, en ese caso debería entrar la normatividad contenida en el en el decreto 297 del Ministerio de Economía. Pecando que quizás no soy una experta en el tema y dado que hemos tenido que llegar a este punto que no es menor, cuando hay un producto que tiene un etiquetado que dice que tiene tanto de azúcar, por ejemplo, un etiquetado que ha sido súper importante en el país, quien determina que no tiene ese porcentaje no es el CERNAC, es directamente los organismos vinculados a salud, que luego envían una información al CERNAC para que efectivamente se regule, de acuerdo a la ley del consumidor, que lo que se está vendiendo no es necesariamente lo que está vendiéndose. Por lo tanto, no veo, vuelvo a decirte, no puedo entender todavía cuál es el argumento desde el punto de vista del Ejecutivo de por qué no deja que el Servicio de Salud haga lo que tiene que hacer y como lo ha hecho siempre el Servicio de Salud, informe al CERNAC cuando no hay cumplimiento de la norma respecto a lo que se está etiquetando. O sea, de verdad no lo entiendo, porque desde el punto de vista de las competencias, claramente no hay un laboratorio en el CERNAC para determinar si una leche es reconstituida o no. Siempre va a ser el Servicio de Salud la que va a dar el peso técnico, químico, biológico, respecto de un producto que dice ser lo que quizás no es. Y que justamente el CERNAC, una vez informado con todos los indicadores que corresponda, técnicamente tendrá que operar como siempre ha operado respecto de una información de etiquetado que no corresponde. Sinceramente no logro entender cuál es el argumento. Presidente, por su intermedio la senadora Aravena, quizá la duda se salvaría simplemente señalando en el cuerpo de esta ley de que sin perjuicio de las facultades que le correspondan a la autoridad sanitaria, por todas aquellas normas, tanto reglamentarias como legales, que se le entreguen a ella, como por ejemplo el contenido nutricional de los alimentos, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a esas autoridades, de todas maneras, el asunto del etiquetado en orden a su comercialización va a estar normado por esta ley. Acá estamos hablando de etiquetado, que lo que hay dentro de ese frasco sea lo que efectivamente señala la etiqueta. Eso lo fiscaliza hoy día el CERNAC. Y por lo tanto, si hay alguna infracción de otro tipo, como por ejemplo algún aspecto incorrecto que ponga en riesgo la salud de las personas, evidentemente que tiene que entrar entonces la autoridad sanitaria. Lo que nosotros estamos diciendo es que para un mejor orden legislativo nos parece, como Ejecutivo, que quizá este aspecto debiera quedar normado en una ley independiente de la forma en que lo plantean los proyectos de la Cámara de Diputados. Sin perjuicio de eso, presidente, y en honor al tiempo, sugerimos también como Ejecutivo que podamos reunirnos con los asesores de los parlamentarios para afinar este punto, dado que efectivamente no es menor establecer cuál va a ser la plataforma o cuál va a ser el portainjerto, por así decirlo en términos agrícolas, en el cual va a estar injertado esta ley. Gracias, presidente. Bueno, si todos los artículos van a ser tan debatidos como este, está claro que nos vamos a demorar como 10 años en sacar la ley. Pero bueno, pero yo quisiera plantear que, a propósito del debate que he escuchado con mucha atención para formarme una convicción, como todos los integrantes de la comisión mixta, la verdad es que la duda existe porque es evidente a mi entender que el ámbito de competencia, si es un problema de etiquetado para su comercialización, corresponde al CERNAC. Y si es algo que afecta a la salud, corresponde a la Seremi de Salud. En eso yo creo que no hay duda conceptual. El punto es que la Seremi de Salud tiene capacidades técnicas para resolver esto con mayor celeridad que las que tenga el CERNAC. Y ahí es donde surge la duda. O sea, un tema tiene que ver con la competencia en abstracto y otro tema tiene que ver con las capacidades técnicas para dilucidar el cumplimiento o no de la normativa. Y ahí yo entiendo la prevención de la senadora Aravena, porque está claro que la Seremi de Salud va a tener mayores capacidades para ver qué tipo de leche es
que el CERNAC. Y es ahí donde existe la duda de dónde radicarlo, porque lo importante es que esta ley se cumpla, y para que se cumpla tiene que ser fiscalizada. Y en caso de incumplimiento, en lo posible que haya algún tipo de sanción para efectos de generar un efecto persuasivo en la industria que obligue a todos a cumplir con la normativa. Entonces, el problema es que el CERNAC, la duda razonable que existe es que tenga capacidad para poder hacer un informe respecto de la trazabilidad, el tipo de leche de qué se trata, si se está cumpliendo con la normativa respecto de la calificación respectiva y el etiquetado en torno a su país de origen. Andrés Meneses. Gracias, presidente. Tenemos que considerar de que la industria láctea es quizá una de las industrias más fiscalizadas de Chile, al menos desde el punto de vista sanitario. Por lo tanto, estando de acuerdo con usted en cuanto a que la institución o repartición o institucionalidad que más experiencia tiene en cuanto a este tipo de materias es justamente el servicio de salud, también nada obsta a que se apliquen las normas residuales que hoy día ya tenemos en el ámbito administrativo y que exigen que cualquier funcionario público que detecte una infracción en el ejercicio de sus funciones informe a la autoridad competente para que ésta se haga cargo de esa infracción en concreto. Por ejemplo, si en el ejercicio de sus funciones el servicio de salud se da cuenta de que un producto lácteo está mal rotulado desde el punto de vista de su composición nutricional o desde el punto de vista de los ingredientes con los cuales ha sido elaborado, nada obsta a que en ese minuto el servicio de salud informe a el CERNAC para que éste tome carta en el asunto en cuanto a la inconsistencia que ese servicio encontró entre lo que dice la etiqueta y el contenido del producto. Presidente, yo creo que este es un tema que guarda mucha, pero mucha relación también con el espíritu mismo del proyecto, que guarda, y que decía relación en el momento que comenzamos a trabajar con las propuestas que fueron diferentes. En el caso nuestro, la propuesta de Hernández, la que yo mismo realicé, y después la de los senadores, que es el tema de tener, ¿cierto?, que el consumidor tenga información al momento de ir a comprar. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos plena claridad de lo que hace la Subsecretaría de Salud. Ella instruye a la SAREMI para que, de una u otra manera, se cumpla el reglamento sanitario. Y por lo tanto, a nosotros también nos interesa que el consumidor tenga una información clara al momento de llegar a comprar. Eso es lo que más la ciudadanía nos ha pedido, y este proyecto nos ha entregado bastante aprendizaje respecto a esa materia. Entonces, y para mí, esa tarea, la de la información clara, la tiene que fiscalizar el CERNAC. Entonces, aquí va a haber que hacer una complementariedad, ¿no es cierto? Y la propuesta que hace el Ejecutivo, es que haya un diálogo entre los asesores para buscar una alternativa que deje satisfecho a la gran mayoría. Va a ser la última vez que intervengo sobre este tema. La verdad es que, como bien dijo el presidente de la comisión, una cosa es la aplicación de la norma y otra es la teoría. Yo no sé por qué el Ejecutivo, porque estos temas los hemos estado viendo en ambos espacios, no se había planteado nunca de parte del Ejecutivo lo que está planteando hoy día. Siempre incluso se le dijo al proyecto del Senado que era en la misma línea del Códex Alimentario y que por lo tanto tenía toda la lógica. Entonces, que hoy día se plantee que va a ser el CERNAC la que va a supervisar una ley que de alguna manera queremos que sea efectiva y que tiene un CERNAC que, en mi opinión, todavía tiene una gran debilidad en términos del personal para fiscalizar, que podamos decir que argumentar también que van a ser las asociaciones de consumidores con las que yo también trabajo en mi región, que ellos, que son órganos de la sociedad civil, vayan a ser parte de la fiscalización de esto. La verdad es que a mí, y no voy a cambiar mi postura, digamos, yo creo que esto debe estar en el Código Sanitario, a menos que este país cambie, probablemente en 20 años pudiera ser el CERNAC que lo supervise, pero hoy día no veo que tenga capacidades en Chile, menos en las regiones del sur, porque la mayoría de estos servicios tiene centralizadas sus oficinas en Santiago, que pueda realmente hacer efectiva esta ley. Así que yo le pediría al presidente que en este punto, para poder avanzar, podamos votar o partir votando la otra semana, pero esto es estructural, o sea, estuvimos varios tiempos analizando este proyecto en este espacio del Senado y jamás se planteó que se iba a cambiar el órgano que regulaba y menos que se iba a pedir al Senado que transfiriera esta normativa a una ley aparte del Código Sanitario cuando de origen en este Senado fue así propuesto. Bueno, vamos a votar. Sí, diputado Hernández, y después tenemos que ponernos de acuerdo en la sesión, porque estaba la propuesta de hacer una sesión en Osorno. Sí. A ver si todavía la propuesta está en pie y deberíamos ponernos de acuerdo en una fecha.
Diputado Hernández, después le doy la palabra a Andrés Meneses y vamos a resolver. Estamos ya en la hora incluso. Sí, presidente, mire, solamente yo comparto lo que plantea la senadora. no podemos votar. ¿No podemos votar? Porque falta... Podríamos dejarlo pendiente para la primera sesión por problema de quórum, para la primera Presidente, pero la última opinión. Sí. Yo comparto lo que está diciendo la senadora. Creo que me da más tranquilidad, más seguridad. Pero sin embargo hay que buscar que las asociaciones de consumidores también puedan participar de esto. O sea, ahí yo creo que abrir una especie de ventana, pero darle la preeminencia a la autoridad sanitaria de la fiscalización. Yo no sé si ese equilibrio se puede lograr. ¿Por qué digo esto? Porque después vienen definiciones que seguramente el Ejecutivo no está de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo, la definición de queso, por ejemplo. Porque lo que nosotros no estamos haciendo, ¿por qué es tan importante la definición de queso, presidente? Porque esto es el Diario Austral de ayer, presidente. Queso falso. Lo tiene usted. Entonces es una alerta, porque esto es con grasa vegetal. Entonces, siempre existió el argumento que nunca se sabía con qué se recombinan los productos lácteos acá en Chile, se reconstituyen. ¿Ah? Esas son las discusiones de fondo, que va a cruzar lo que estamos discutiendo ahora, más esta información de los quesos falsos con grasa vegetal. Eso lo tiene que controlar, y esto no está considerado acá en este proyecto de ley. ¿Qué constituye el queso? Por lo tanto, la definición de queso es clave. No es baladí. ¿Ah? Eso es lo que quería advertir. Gracias. Lo que pasa es que estamos fuera de la hora, entonces es posible. ¿Votar el primer artículo? Senador Castro, ¿cuál es su propuesta? Cuando uno ve el comentario de los quesos falsos, me da la impresión a mí que el servicio, por ejemplo, la Seremi de Salud, ¿qué es lo que hace la Seremi de Salud? Revisa si los elementos sanitariamente son aprobados o no son aprobados, ¿cierto? Y lo que se busca, me da la impresión que lo que busca esta ley es que no se produzca la construcción de estos quesos falsos, porque la producción de estos quesos falsos es lo que debemos tratar de evitar nosotros, y para eso me da la impresión que son los consumidores los que tendrían que hacer las denuncias para que no se puedan producir este tipo de quesos. Y entonces yo creo que este artículo, esta ley, yo creo que va a haber que sumar un poco lo que dice el Ejecutivo. O sea, que también el SERNAC tenga la posibilidad de fiscalizar y poder, la Asociación de Consumidores, denunciar cuando se hacen cosas indebidas, cuando se empiezan a hacer productos engañando a lo mejor al consumidor, que yo creo que ese es el sentido de lo que plantea el Ejecutivo. Por eso yo creo que aquí va a que hacer una suma de, por un lado, lo que los usuarios deben reclamar, ¿cierto? Y lo otro, de que Salud también cumpla con informar lo que realmente y con qué productos se están, llamemos, produciendo ciertos elementos que son los que nosotros hoy día queremos proteger. Por eso creo que la suma de las dos me parece bastante bien. Pero el problema es que estamos fuera de hora y está citada la otra moción. Entonces vamos a pedir prórroga, ¿de acuerdo para la prórroga? Para cerrar la discusión, y de todas maneras esto lo vamos a votar, va a ser la primera votación de la siguiente sesión, y concluida la sesión, les propongo que se queden un par de minutos para ver si es que finalmente hacemos la sesión en Osorno o no. ¿Ya? Diputado. Presidente, respecto de lo mismo que expuse la semana pasada, respecto a ese mismo recorte de los quesos falsos, más sentido nos hace todavía de que el Servicio de Salud tenga una especial dedicación respecto a este tema, porque en Chile estamos teniendo problemas respecto a la calidad de los alimentos, sí, es evidente. Ahora, ustedes saben, el Ministerio va a derivar el Ministerio de Agricultura a un Ministerio de los Alimentos, y yo creo que nosotros tenemos que avanzar en esa misma línea, y por eso me hace mucho sentido lo que la senadora dice respecto del rol que tiene que jugar. Ahora, si el Ejecutivo nos hace una proposición en donde el SERNAC tenga, obviamente, también una participación, porque en la práctica también es más fácil, ¿cierto?, que un consumidor cualquiera haga la denuncia en el SERNAC y ahí se pueda derivar al Servicio de Salud. Pero obviamente el Servicio de Salud tiene que tener un rol cuando estamos hoy día queriendo cuidar la salud de los chilenos. En el mismo sentido. Diputado Hernández.
que el Ejecutivo nos haga una presentación de cuál es el proceso sancionatorio que tendría SERNAC como la autoridad sanitaria y nosotros podemos discutirlo en base a algo escrito. Se le encomienda, no vamos a votar ahora y el Ejecutivo, si tiene una observación, que haga una propuesta alternativa y esa se valorará iniciando la sesión próxima. Ya, vamos a dar por concluir la sesión, pero les pido que se queden 2 minutos para coordinar la actividad de nosotros. Habiéndose cumplido el objeto para el cual fue citada esta sesión, se levanta.